Buenas noches, estamos nuevamente con ustedes en Casa de mi Radio. Estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos un programa nuevo en este día. Gracias de verdad por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Y yo sé que este programa va a ser de gran bendición para cada uno de los que están ahorita aquí con nosotros. Bueno, el día de hoy tenemos un programa especial. Está con nosotros de Mi Kids, un aplauso. Como representantes, Ivoncita, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Linda noche. Es un honor estar aquí con ustedes. Angelito, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un honor y es una bendición poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ustedes. Demi Kids es algo que el Señor ha empezado a formar en Casa de Misericordia y estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Bueno, una servidora Areli les saluda. Julia, buenas noches. Buenas noches. Esthercita, buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, está con nosotros también Ernesto, Tony, Alfredo. Dios les bendiga, gracias por estar nuevamente en la cabina de audio. Y Julia, te cedo los micrófonos para comenzar la entrevista en esta noche. Buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy con Esthercita, con el texto del día de hoy. Sí, pues aprovechando que pues Demi Kids es el trabajo enfocado a los niños para los que no conocen y que pues nos escuchan por primera vez. Damos la importancia al ministerio a los pequeños y pues quiero mencionar este versículo que fue algo que Jesús mencionó cuando en su tiempo aquí en la tierra. Está en Marcos 10:14. Dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo fue el que mencionó esto porque sabía la prioridad que era poder enseñarles a ellos, porque muchas de las veces al ver los pequeñitos los hacemos a un lado, no los tomamos en cuenta. Hay una parte de la Biblia donde también menciona que nosotros tenemos que mencionar, bueno, el deber es de los papás, pero en casa de mí, pues Dios ha puesto líderes para poder respaldar esta función y poder sembrar la palabra de Dios en cada pequeño. Lo hacemos con mucho amor, de verdad que hemos, sobre la marcha del programa vamos a ver testimonios, vamos a escuchar cosas muy interesantes y lo hacemos a través de confiar que cada pequeño es muy importante en el reino de los cielos. Ellos mismos, aun siendo pequeños, establecen el reino de los cielos, también son valientes, también son esforzados y nos motivan verdaderamente a través de su corazón, que es más puro, que es más sincero, que es más transparente, no tienen como que esa doblez. Y la parte que quiero mencionar de la Biblia está en Deuteronomio, que dice que tenemos que enseñar la ley aún andando por el camino, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios en todo momento. Entonces nosotros vemos el reflejo de poner la palabra de Dios en cada pequeño y pues seguimos con todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Pues siempre es una bendición tener una palabra fresca, ¿verdad? Cada día. Amén. Y pues que esto se nos quede en el corazón como lo quiere Dios. Pues vamos a empezar con Angelito. Angelito, buenas noches. Hola, Nos da realmente mucho gusto tenerte aquí. La gente que tenemos el privilegio de conocerte y trabajar contigo, pues siempre así como que siempre nos das ánimo, ¿no? Para seguir adelante. Y pues Angelito, queremos empezar preguntándote, ¿cuál es el lema de Demi Kids? El texto lema de Demi Kids. ¿Y por qué ese texto? Bueno, no esperaba esta pregunta. No es cierto. No, nosotros... Este examen. Cuando nos llamó Dios, yo creo, a nosotros ahí en casa de mí, que nos juntó el pastor, ¿no? Nos pedía algo como que nos identificara. Y recuerdo bien a Proverbios, ¿no? Que nos citamos en esa cita, nos pusimos en esa cita, instruye al niño en su camino, para que no se aparte cuando sea grande, y que nunca él se pueda apartar, ¿no? Y es algo que creo que nos ha ido cimentando ahí como Demi Kids desde que Dios nos trajo ese texto, porque nos los puso a los 4, a los 5 en ese momento, para que pudiéramos tomar y partir de ahí, porque veníamos como de una reconstrucción, veníamos levantándonos, ¿no? Entonces fue algo que Dios nos dijo, ¿no? Van a instruir, son instructores para llevarlos por el camino y que permanezcan en él. ¿Ya cuántos años llevamos con Demi Kids, Ángel? Híjole,
pues sí, sería un poquito aquí en el... Un poco de historia. Sí, un poquito de la historia en Demi Kids. Yo empecé casi al año que fui al encuentro. Todavía estudiaba en la academia. Y yo empecé en Demi Kids a trabajar con los niños como todos cuando empiezan. Yendo a ayuda en esto, ayuda en lo otro. Empecé como asistente. En aquel entonces estaba Mayra. Y ahí estuve con ellos, con ella, con Mayra estuve de asistente. Y estuvo muy, muy padre, fue una experiencia muy bonita. Trabajé con niños de 10 a 12 años en ese entonces y me gustó mucho. Posteriormente me pasaron con los más chiquitos y fue algo completamente diferente. A mí en lo personal me encanta trabajar con niños pequeños. No sé, como que me llena, me complementa. Cada niño tiene su parte esencial, pero en especial los niños chiquitos me contagian de toda su energía. Termino cansado, pero es algo muy, muy bendecido. Ya en casa de Demi yo tengo 5 años, casi 4 años ya cumplidos trabajando con niños. Demi Kids como tal, podría decirlo, ya tiene 2 años. Hace 2 años que llegamos aquí en agosto. Se formó como Demi Kids, Cuando llegamos pensarlo, aquí a República bodega. Federal, Ajá. ¿no? Ujú. Sí, ya Exacto. formalmente fuimos... Se Demi formó Kids, Demi Kids, el ¿no? grupo Demi Kids. Algo bien, bien hermoso que la pastora mencionaba en la mañana y decía que mucho de la gente que llega como adulto a veces a la iglesia ha sido porque en su niñez hubo algo o alguien que le habló de la palabra de Dios, ¿no? Demi Kids este año ha tenido mucho trabajo, ha estado trabajando mucho con los niños. Se ha hecho cine, se hizo una pijamada, hicimos nuestra primera escuela de verano más formal, se puede decir. Platícanos, Ángel, ¿qué fue empezar todo este trabajo, desarrollar todo este trabajo dentro de la iglesia de los niños? Bueno, pues antes que nada, pues yo quiero agradecerle a Dios porque verdaderamente es un equipo muy completo. Dios nos ha juntado gracias a la participación de Areli, de Ofelia, tuya, de Julia, que han participado, de Adán, que participó arduamente en un tiempo, verdaderamente en aportar ideas, en no cerrarnos, en abrir más campo para poder compartirles a más niños. Fue algo que Dios nos permitió, ¿no?, hacerlo. Y sí, como tú bien lo dices, ¿no?, ya ahorita tenemos pensado un campamento para el siguiente año. Está programado ya un campamento para adolescentes en febrero. Y Dios nos quiere seguir sorprendiendo y llevándonos a más a esos niños. Pero lo más importante de esto es que yo recuerdo mucho por qué fue que como que sentí el llamado de trabajar con niños. Creo que fue cuando en una clase con Pepe, el maestro Pepe Flores, hablaba mucho de Nehemías, ¿no?, y cómo llamaba a reconstruir los muros. Nosotros veníamos del proceso de dejar el salón de casa de Demi allá en lo que le llamaban la casa del santanero, y prácticamente nos habíamos quedado sin maestros, así literalmente éramos 2 personas los que ya nada más teníamos, y se volvió a hacer la convocatoria. Ya fue un poquito más selectiva, así como que con personas a quien se les invitaron, y fue algo sorprendente cómo la respuesta ha sido favorable y cómo Dios ha respaldado a estas personas que se les hizo el llamado y cómo siguen trabajando, ¿no? Y es lo que te puedo decir, yo creo que Dios es el que lo ha hecho. Yo creo que Dios nos dice, vamos a hacer una lunada, y alguien levanta la mano y luego dicen, sí, yo hago esto, yo hago lo otro. No hay alguien que diga, ay, aún mismo yo me sorprendo, porque a veces yo quisiera hacerlo más, llevarlo a otro nivel, pero se hacen las cosas justo como Dios nos permite y son perfectas. Pues se ha visto el respaldo de Dios ahora que se hizo la pijamada. Un sueño que realmente se veía así como que no muy concreto, ¿no? Cómo nos iba a salir. Se pudo hacer fue un trabajo casi de, ¿qué? ¿Un mes, Ángel? ¿Estamos hablando? Un poquito más, yo creo. En hacer Porque la empezamos escenografía. desde febrero, planeándolo desde febrero, platicándolo. No, yo creo que un poquito antes, desde enero. Recuerdo bien que nos juntamos y dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer el Día del Niño? Ahí todavía faltan 4 meses. Y dices, sí, pero los 4 meses ya se van. Estamos como ahorita con lo de Navidad, ¿no? Ya estamos trabajando con Navidad.
Y así somos nosotros, ya estamos preparando el campamento, que es el mayo del 2016. Entonces nosotros tenemos que ya estar planeando, no ahorita, no, o sea, nosotros ya estamos orando por lo que viene. Pero se ha visto la mano de Dios ahí, ¿no? Gracias a Dios. Ni un niño fracturado. Eso es lo más hermoso, porque recuerdo mucho de la pijamada con ese brincolín tremendo que logramos conseguir. Yo veía que los niños iban a subir y no sabía en qué momento estabas de un lado a Es que has otro. de saber que el brincolín estaba como de 3 metros de No sé. altura o más. Era enorme el brincolín y teníamos como 30 niños arriba del brincolín. Un inflable. Ivonne, ahí Ajá. tienes el micrófono. Entonces fue sorprendente y la gracia de Dios con los niños porque los cuidó y nos ayudó. Y no sé si ustedes lo pudieron experimentar, a lo mejor yo porque llevaba un buen chaleco, no es cierto, pero a pesar de que se sentía frío, se sentía calor en la parte de abajo donde estaban los niños acostados. O sea, te salías del área y sentías frío, pero si te permanecías dentro podías sentir como un calor, algo que cuidaba o tapaba a los niños. Sí, platícanos, de verdad, así, las experiencias que viviste en la pijamada, porque fue de las cosas que este año realmente trajo, A los niños se les quedó muy trajo grabado. una bendición especial para Demi Aún Kids y hasta los para niños, papás. aún para los papás. Platícanos de la fogata, Ivonne, platícanos qué experiencia vivieron de la pijamada, por favor. Bueno, yo tuve la oportunidad de invitar a uno de mis pacientes, era un pequeñito, junto con su hermano, que en algún momento fue mi alumnito. Y entonces sus papás, ellos anhelaban tener una niña. Y entonces, bueno, yo los invité y dijeron, no, nos vamos, pero vamos a ir por la niña. Y lo decían en broma. Y entonces, bueno, la mamá de los pequeños ahorita está embarazada de una hermosa princesa. Y bueno, pues sí, fue la respuesta a sus oraciones. Amén. Por Gracias un a la- testimonio. de mi pijamada. No, sí, de verdad que fue sorprendente esa pijamada, porque además fue una noche para muchos papás, Sí, porque fue noche libre para los papás y que pudieron aprovechar también para compartir como pareja, Sí, porque claro. eso también es lo importante. Y yo creo que lejos de ser Demi Kids, como a veces lo escuchas por ahí en los pasillos, ¿no? Que somos una guardería o que cuidamos nada más niños o que nada más es para pasar el rato. Verdaderamente es sorprendente ver a los niños. Yo ahorita estamos en la clase y Ivonne y yo en Corderitos, que es de 3 y 4 años, y es hermoso ver a los niños cómo adoran a Dios, un corazón puro, su inocencia, cómo lo alaban, cómo nada más pones la música y ellos luego ya se identifican, ya empiezan a tomar esa identificación con Dios, o sea, tener esa identidad, porque algo que veíamos como Demi Kids es eso, que los niños tengan esa identidad, porque ellos son hijos de Dios. Claro. Desde chiquitos tengan esa identidad y no lleguen a los 40, a los 20 y tengan que pasar por circunstancias que los tengan que orillar a acercarse a Dios, sino que ellos puedan ser fieles a Dios desde ahorita. Claro. No sé, Ivonne, ¿tú cómo ves de los niños, no? La clase. Ay, bueno, la verdad es que sí, esa edad enamora, todo lo que hacen enamora. Y sí, es hermoso ver cómo sus oraciones transforman, porque dan gracias por lo que tienen y aparte piden por sus papás, en su escuela. Y pues también la semana pasada Jair le comentaba a Ángel que por alguna situación él tenía miedo. Y entonces Ángel, de una manera muy sutil, lo encaminaba a una oración y le decía, repite conmigo. Y entonces el niño repitió y bueno, fue la oración más hermosa. Ángel es un instrumento precioso de papá y la verdad es que es un honor compartir vida con él porque te enseña muchísimo y siempre está al pendiente de las necesidades de todos los pequeños. Y además de que sabemos que como Demi Kids, como grupo de maestros, pues a veces quisiéramos tener más, ¿no? Yo creo que ustedes dos, Julia y Areli, que trabajan con ellos, Esther, que trabajas con los niños los jueves, vemos la necesidad en casa, porque aún no podemos decir que nosotros, porque somos cristianos y vamos a la iglesia, o yo que estoy aquí con Demi Kids, lo veo en Raquel, ¿no? Yo tengo la oportunidad de reflejarme todo completamente. Yo llego del encuentro y Dios me hace
identificarme con Raquel hacia con él. Yo les contaba una experiencia la otra vez a Ivonne, a Esther y a Ofe, de cómo cuando Raquel hace algo que a mí no me agrada, siento como si Dios mismo así es, actúa, ¿no? Obviamente yo soy carnal completamente, ¿no? Porque Dios no se enoja o no sé, ¿no? Al contrario, Él nos ama y nos busca. Entonces es lo que en automático me hace cambiar y no enojarme, sino agarrar y abrazarla y decir, no, mira, ven, vamos a hacerlo de esta manera y vamos a cambiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo hace así conmigo. Yo puedo decirles que hasta el día de hoy a veces sí tomo malas decisiones, pero Dios mismo busca la manera y me lleva a que no sienta eso como a veces nos hacen sentir los papás, ese rechazo, es cuando yo veo su cara de Raquel cuando me enojo, y a mí me dice, ¿ya te enojaste? Y dices, chin, a veces yo sí me imagino, ¿no? Dios, no te enojes conmigo, por favor, ¿no? Y veo su carita y yo digo, es algo muy similar, siento, los niños, y cada uno de nosotros puede verlo cuando ves a un niño puedes ver y puedes comparar, ¿no? Cómo Dios actúa contigo. Yo creo que a veces, en lugar de que tú le puedas transmitir a un niño, ellos se transmiten exageradamente el amor de Dios. Es algo, pero bien fácil para ellos poderte transmitir el amor, porque es bien bonito cuando llega un niño y te abraza, cuando un niño te grita en la calle, maestra Julia, no, adiós, o sea, esas cosas creo que te enamoran, ¿no? Y sientes la presencia de Dios con ellos. Cuando los ves contentos, yo creo que tú te sientes feliz. Cuando escuchas alguna necesidad que hay, por ejemplo en el grupo de guerreros, donde está Ofe, está Pau y estoy yo trabajando, teníamos a Yair como alumno, ¿no? Entonces hubo una situación donde los niños pues no podían ir a verlo por lo mismo del tratamiento. Entonces se dieron a la tarea de escribirle una carta a todos a Yair para su cumpleaños. Le escribieron una carta diciéndole que le echara ganas, oraban por él en el salón. Entonces es algo que ellos ya traen de automático por lo que lo ven, ¿no? Entonces ya no tenías que decirlo, sino es algo que ellos te transmiten, ¿no? O sea, tú no vas nada más a enseñarles, sino que también vas a recibir de parte de ellos el amor de Dios, ¿no? Y sin esa lugar a dudas, presencia. cuando dicen que los niños son más receptivos para Sí, recibir la palabra, pues lo podemos ver. En Demi Kids ha sido una experiencia maravillosa. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Ángel? Porque has estado trabajando con niños de muchas edades diferentes. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto, ¿no? Que los niños son receptivos con las cosas de Dios. Híjole, sí es sorprendente ver desde los 3 años hasta los 15 que he estado con ellos y el tiempo que cada uno le puede dedicar en un instante, ¿no? Yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros, que podamos descubrir, ¿no? Cómo Dios habla, impacta, y no es porque tú digas algo bonito, porque los abrazas o porque les cuentas una historia de la Biblia diferente, como está plasmada en la Biblia, pero se los planteas, y no es eso, sino cómo Dios toca sus corazones, ¿no? Buscando el modo, la manera, ¿no? Y obviamente hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer, hay que buscar, hay que investigar, para que puedas transmitirle al niño. En este caso, pues ahorita estoy de 3 a 4 años y no es lo mismo que hace 2 meses estaba con chicos de 13 a 16 años. Es completamente distinto, como les decía, en esta edad nosotros en el salón nos arrastramos, nos ponemos de rodillas, de modo que ellos se sientan cómodos con nosotros, que ellos se identifiquen con nosotros. Y eso es a veces como padres nos cuesta trabajo, porque no podemos bajarnos, pues somos los padres, pero también ellos son niños y tenemos que como que bajar. Yo lo veo en el salón de clase, no por ser maestro yo le tengo que hablar con autoridad, más no significa que yo tenga que, porque ellos me ven grande, más sin en cambio cuando ya doblas, te arrastras con ellos y juegas con ellos, ellos completamente cambian. Tienes un lazo, ¿no?, especial con ellos. Y va con la misma, el mismo lenguaje que les hablas, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de estar con guerreros que también estuve, igual, ¿no? Es el mismo lenguaje, ¿no?
y a veces hasta quisiéramos hablarles, quisiéramos hablar de tú a tú, ¿no? Cuando ellos se te quedan viendo así como que no te estoy entendiendo, ¿no? Y entonces Dios mismo te lleva, hey, despierta porque se te están yendo. Además que en esa misma actitud de que son niños y son personitas especiales, ¿no? Que estamos hablando que es la iglesia de un próximo mañana, ¿no? Muchos no sabemos si sean pastores, profetas, o sea, no sabemos qué futuro Dios les tenga para ellos, pero que de alguna manera estamos aportando lo que Dios quiere para ellos, ¿no? Use granito de arena en, como decías tú, en prepararnos para poderles dar lo mejor a ellos, ¿no? Tratarlos como hijos de reino. Entonces, muchos de los maestros que están en Demi Kids, pues algunos es gente que tiene como un empleo secular o como un oficio secular, son maestros, ¿no? Y a muchos se les facilita a lo mejor pararse en un aula y dar una clase. Pero hay muchos que son muy empíricos, ¿no? Y algunos se tuvieron que empezar a capacitar, ¿no? No estamos hablando de tampoco que las clases se saquen de la manga, son clases que se preparan, que ya tenemos un año trabajando con ese proyecto de las clases, ¿no? Un programa. Y nos ha funcionado, ¿no? Nos ha funcionado porque obviamente son para los hijos de Dios y los niños de Dios. Hay un tema también que queremos tratar, Ivonne es creo que la persona más indicada en este momento para hablar acerca de otra rama que se está trabajando dentro de Demi Kids. Es una célula que se abrió hace aproximadamente un año en La Joya. Y pues, platícanos, Ivonne, te hicimos la invitación a que nos acompañaras, durante casi un año, ¿no? Estuviste con nosotras, platícanos, ¿cuál fue tu experiencia dentro de La Joya? Bueno, la verdad es que sí fue una experiencia muy especial, debido a todas las necesidades y características del lugar, porque, bueno, las primeras veces a mí me llevaban porque no conocía. Entonces, cuando yo iba con Angélica caminando, alrededor yo veía a los niños peleándose, pero peleándose como adultos, de una manera que hasta te daba miedo meterte, porque al final estaban también al lado las mamás, y era así de, no te metas porque lo están resolviendo ellos. Entonces no te podías meter porque, bueno, tú corrías el riesgo de que tú salieras ahí golpeada, porque esa es la manera en la cual se comunican. Entonces, yo ya llegué, digamos que con el proyecto un poco avanzado, porque me comentan que en primer lugar pues no había un lugar, posteriormente les aventaban cohetes para correrlos, y de ahí pues fuimos de lugar en lugar, y seguimos con esa situación de que nos pedían el lugar, ¿no? Y hasta este sábado, porque ya lo voy a ocupar, y realmente no lo ocupaba, ¿no? O la señora, ¿te acuerdas? La que barría, que nos corría, bueno, terminó poniendo sus coches. Entonces te enfrentas a ese rechazo, y bueno, la gente cuando respondes con amor, pues hasta es algo diferente, estás hablando un lenguaje diferente. Y entonces a mí me comentaban que esa vez fue para ganar a las personas adultas, sin embargo los que llegaron fueron los pequeños, y de allí es donde surge Demi Joya Kids. Sí, la historia es que la red donde está Claudia y César, ellos hicieron un evento de evangelismo dentro de La Joya, y lo que más se capturó esa ocasión fueron niños. Entonces el pastor nos dice que, en este caso fue conmigo, que qué íbamos a hacer con esos niños, ¿no? Que teníamos planeado como maestros trabajar con esos niños, y surge ese hogar de niños, ¿no? Que ha crecido, llegamos a tener hasta 25 niños aproximadamente, pero regresando a ese punto, Ivonne, cuando vemos a estas niñas que estaban peleándose, tú llegaste a ver muchos comportamientos, obviamente esa parte de lo que ejerces, la carrera de psicología, creo que te pudiste dar cuenta realmente del problema tan grande de comportamiento de los niños. Muchas veces llegaste a conocer trasfondos de estos comportamientos, y creo que fuiste testiga del cambio de muchos de ellos, ¿no? Efectivamente, Julia, aquí Dios hace el llamado a esta parte del apoyo psicológico, y entonces tengo la oportunidad de sentarme con estas pequeñitas y platicar, y entonces les enseñamos, o llegamos al acuerdo de que las manos no eran
pegar ni lastimar a sus hermanas, ¿no? Y entonces comenzamos pues platicando. Obviamente no había otra manera porque me parece que se quedaban el tiempo pues solas y la mayor cuidaba a la niña pequeña. Entonces, pues primero empezamos cantando con las manos, empezamos jugando con las manos y ellas descubrieron que las manos también son para otra cosa, hasta llevarlas a acariciar. Y entonces las manos son para servir, para abrazar, para acariciar a su hermano. Y de ahí, bueno, la mamá se acerca agradecida también a hacernos el comentario y pues seguimos con esa parte de la visión de Casa de Misericordia, vivir en la presencia de Dios para formar apasionados seguidores de Jesucristo. Y nosotros teníamos una visión muy clara en la cual decíamos, queremos, no rescatar, sino enseñarles que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de estar, que con lo que nosotros tenemos podemos hacer grandes cosas. Y entonces empezamos a cambiar patrones, a romper esquemas y a enseñarles una nueva forma de vivir. Y es que como dices, realmente cuando ustedes llegan a sembrar la palabra que, bueno, nosotros la historia que sabemos, la palabra ya había sido sembrada años atrás. De hecho, el pastor Adrián Valencia, que es el pastor de Casa de Misericordia, ellos llegaron a ir en varias ocasiones a La Joya hace muchos años, durante 2 años, y la palabra se sembró en aquel lugar, ¿no? Desde entonces. Pero sin lugar a dudas, cuando ustedes llegaron y cuando, bueno, se hace este evento, que fue por donde comenzó todo este asunto, la necesidad de Dios era y es todavía enorme en ese lugar. Es una zona que pues es una zona marginal, 100% marginal, una zona en Iztapalapa, en donde la drogadicción, en donde pues no solamente la drogadicción, la violencia en todo su esplendor, familias completamente disfuncionales, en donde los niños, pues para ellos es normal que sus papás estén en la cárcel, es normal que sus mamás sean personas que, como dice Ivonne, pelean constantemente, que haya discusiones, que haya gritos, que haya de todo. Entonces llegar a ese lugar, o sea, enfrentarse a una situación tan difícil, y en esto me gustaría preguntarle a Esthercita, porque cuando ustedes llegan allá, Esthercita, y algo que yo, como mencionaba Ivonne ahorita, el llegar con una idea diferente, llegar en amor, ¿no? Decías, en amor, a conquistar los corazones de estos niños. Y platícanos, Esthercita, ¿cuál ha sido para ti la experiencia? Porque han de saber que cuando llegamos ahí cuando se llegó ahí a evangelizar, cuando llegaron a evangelizar a ese lugar La Joya, Esthercita fue la estrella del lugar. Sí, Ciertamente, claro que sí. Es una estrellita. Con su personaje. Platícanos cómo fue, platícanos tu experiencia, porque realmente Dios empezó a obrar en los niños justamente por lo que se vivió ese día. Se vivió ese día con Esther. Realmente yo me convierto en estrellita, fue igual desde ese evento, Lalito y otro compañero que se llama Moy, ellos se vistieron de payasito y en otro momento fuimos a una casa, a un orfanato y también me pidieron apoyo, entonces yo me vestí igual de payasita. En ese día de verdad me sorprendí, no me imaginé ver tantos niños. De verdad que cuando Julia me dice, oye, que ella obedientemente le hizo caso al pastor, le creyó y todo, y me dijo, oye, ¿quieres? Yo inmediatamente, de verdad que mi corazón así dice, me encantan los niños. De verdad no era un área que yo esperaba que Dios me pusiera a servir, pero realmente me encantan, porque yo la verdad de repente ahorita ya como que mis fuerzas menguan, ya tengo prácticamente ya 40 años, pero Dios renueva mis fuerzas tremendamente. Eres una chiquilla. Y pues de ahí yo me convierto en estrellita, que ahora pues digo, relativamente a veces voy de estrellita, me pinto de estrellita, a veces va Esther, a veces de estrellita y así. Y por ejemplo hoy me decían, ya tenía unos sábados que no había ido estrellita, y no sabía que iban a ir los pastores, entonces bueno, fue como que todo casual. Y cuando ya los fuimos a dejar, me decían, ay, nos dio mucho gusto ver a Estrellita, ¿no? Entonces todo eso te motiva, independientemente de testimonios, que no acabaríamos ahorita de contar las anécdotas, de ver cómo hay una diferencia trascendental, que ellos ya pueden decir con una convicción, Cristo vive en mí, desde el más chiquitito, que decimos, ay, ¿cómo él siendo tan pequeño ya lo puede decir con esa convicción?
Entonces eso te motiva a no dejar la obra y se comprueba lo que bien nos dice nuestro pastor constantemente, que es bueno sembrar y que lo que siembras cosechas. Ellos hicieron una siembra y pues nosotros ahorita seguimos igual en esa siembra, pero ellos estamos cosechando desde aquel tiempo. Vimos ya, nos mencionaron personas que yo no las ubico por nombre, pero veo que, por ejemplo, ahorita los niños son hijos de esas personas a los cuales ellos fueron a compartirles la palabra de Dios. Nuestra encomienda para cada uno de los que son parte de Casa de Mí y que pues están orando, intercediendo, les pedimos que oren por los papás de estos niños, que los lleven en sus oraciones, porque pues es muy fácil para ellos ir y dárnoslo, de verdad nosotros lo hacemos con mucho amor, pero la idea es que sus papás se hagan comprometidos, que ellos a través de ver el reflejo del amor de Dios en los pequeños se vean movidos a decir, sí quiero ver qué es lo que está pasando, porque mi hijo refleja a Cristo, me habla de Cristo y bueno, es lo que a mí diariamente me Exacto. me Y entonces, motiva. Ivoncita, justamente lo que nos quedábamos, ¿no? De ver la diferencia con el trato, con el trabajo que se ha estado haciendo y que el Señor te ha permitido ser un instrumento, te permitió ser un instrumento en el área en donde tú específicamente trabajas, ¿no? Bueno, sí, porque, bueno, rápido les cuento la historia. Sí, Yo tú cuando platícanos. llegué, la verdad es que me tuvieron mucha paciencia, porque para empezar, cuando mi primera encomienda fue el texto, entonces yo me equivoqué. Y llego con otro texto y entonces, bueno, tú estás acostumbrado a que cuando te equivocas en tu trabajo eres de lo peor, ¿no? Y entonces aquí me dicen, no te preocupes. Y yo me sentí, mal, porque era pues mi primer día, me dan una tarea y la hago mal, ¿no? Y entonces todavía me ofrecen una nubecita bien bonita para escribir mi texto. Y ahí fue cuando yo dije, esto es un lenguaje diferente que yo también estoy aprendiendo. Y Dios me capacita a través de la paciencia, del amor y del cuidado de Julia, de Ofelia, ¿no? De Jocelyn, de Esther. Entonces yo dije, ay, gloria a Dios, aprendí también otro lenguaje. Y los resultados que se vieron fueron en la pijamada. El confiar, sus papás, que confíen en nosotros, que los vamos a cuidar toda la noche. O sea, es así como tu mayor pago, el decir, por aquí es el camino y se está haciendo bien. Obviamente nosotros no lo hacemos, solamente somos un instrumento. Dice en mi TC, en el TCD viene esa parte, haz lo que sea posible y el Espíritu Santo hará lo imposible. Y entonces en esa parte se vuelve a reafirmar en el curso de verano que tenemos a muchos pequeños de la joya y eso alegra, es una caricia al alma. Entonces había una anécdota que en la universidad nos contaba el doctor Juan Bello, y entonces nos decía que eran dos hombres que caminaban por la playa y estaban miles de estrellas varadas, y uno iba agarrando las estrellas y las regresaba al mar, y entonces el otro, de ver sus actos, le decía, pero ¿por qué lo haces? O sea, mira, son miles las que no se van a salvar. Y entonces regresaba y le decía, sí, pero para la que regresó al mar valió la pena. Y entonces eso es, nosotros nos quejamos de los secuestradores, de los rateros, de los drogadictos, pero no hacemos nada. Y entonces aquí Dios nos está llamando a evitar que se conviertan esos niños en lo que no deseamos para nuestra sociedad, porque están en una zona vulnerable, tienen un alto riesgo, y entonces es eso. Y bueno, la verdad es que ese llamado es hermoso y bueno. Y ayer, fíjate, justo lo que dices ayer, bueno, me acordaba, ayer con el hermano Tito, que estuvo en Casa de Misericordia, Sí, y les invitamos cuando esté el video, no se lo pierdan. de De gran verdad bendición. que Tito Quirós, que fue mayor conocido por el chico que le dio la Biblia al presidente, Peña Nieto. estuvo, Ayer en Casa de Misericordia. estuvo en Casa de Ay, sí, Misericordia, wow. y de verdad que, pues, él justamente esto es lo que él hace. Va a lugares en donde son marginados, en donde exactamente son gente vulnerable, y él les enseña un camino diferente guiado por la mano de Dios para Amén. cambiar su algo positivo por medio de la música. De hecho, dentro del grupo de los niños, o sea, van dos chiquitas que pertenecen a Casa de Misericordia, ¿no? Y una de ellas hasta hizo una canción, ¿te acuerdas? Sí, O sea, hizo una canción y ella cantaba y decía, felices y contentos, vamos a la joya, felices y contentos. Entonces, eso te transmite
de cómo el amor de Dios, o sea, la lleva a ir ahí, ¿no? Hay muchos niños testimonios, por ejemplo, de una pequeña que una de sus hermanitas dice que metió el dedo dentro del hoyito del recogedor y cuando lo saca la mamá que se la atora dice que literalmente se trajo la carne del dedo, ¿no? Entonces le decía a ella, mamá, vamos a orar, dice, porque Dios es Dios poderoso. Entonces dice que cuando empezó, o sea, ella oró en sus palabras a Dios y dice que los doctores le dijeron, ¿sabe qué, señora? Realmente un milagro salvó el dedo de esta niña. Wow. Para nosotros esas son respuestas de que Dios realmente está haciendo algo con ellos. No es algo que nosotros tengamos pensado que va a pasar, sino algo que Dios ya planeó porque va a pasar dentro de sus vidas, ¿no? Y algo que aquí de lo que cuentas, de lo que podemos tomar, es la fe, ¿no? Porque todo ser humano nace con ese don que Dios pone en nosotros. Claro. Desafortunadamente, los niños son vulnerables en todo momento. Si los padres no los inducimos, no los guiamos correctamente, pues ellos van a tomar lo que hay, ¿no? Claro. Entonces, Lo que esté a su alrededor. lo que esté a su alrededor, si nosotros les enseñamos que Jesús es su Señor, que Él vive en su corazón, Claro. que Él está con ellos, es lo más hermoso. Yo tengo una experiencia de Raquel, con la que vivo, con la que convivo y me encanta. Me dice, ¿verdad que Jesús vive en mi corazón? Y le digo, sí, ahí vive. ¿Verdad que es mi amigo fiel? Le digo, sí, es tu amigo fiel. Y dice, es que en la escuela hay una niña que luego está triste. Yo le digo que Jesús es mi amigo y que Él está conmigo. De hecho, cuando empezó a ir a la escuela, le daba como temor, porque yo creo que acaba de entrar a segundo año de kinder y a todos, pues yo creo que están como que con esa incertidumbre. Y fue algo como que padre saber, ¿no? El que ellos te hagan sentir esa seguridad, que te hagan sentir Jesús está conmigo, Dios está conmigo, Él va a apoyarme, Él está delante de mí. Dices, wow, gracias, porque pues lo aprenden, ¿no? Y a veces, como tú dices, son lo que te llena, ¿no? Sí, porque tú como papá, cuando puedes ver que tus hijos están siendo de bendición a otras personas, es cuando te das cuenta que lo que has enseñado ha valido la pena, como decías, ¿no? Y testimonios como ese Sí. se han escuchado en varios niños, ¿no? Bueno, sí, en esta parte de las oraciones de los pequeños, tal vez lo que hace un momento dije no lo expliqué bien. Los niños en esa pijamada lo que anhelaban era una hermanita y la pidieron con tanto amor a Dios y Dios escuchó sus oraciones y dio una Sí. respuesta, como lo han hecho los niños de La Joya para su salud, para sus hermanos, para sus abuelos, para sus papás. Y bueno, yo digo que en esa parte ellos tienen como una conexión más cerca con Dios, porque yo también recuerdo que Ángel un día, el hijo de Esther, estaba un aeronazo terrible y bueno, el cielo anunciaba que ese día llovería y estábamos preocupados porque no teníamos en dónde refugiarnos. Sin embargo, él alzó la mano, reprendió a las nubes en el nombre precioso de Jesús y ¡fum! No llovió. Wow. Entonces es así como en el de, la verdad es que son oraciones que son de corazón y que tú ves La respuestas respuesta. inmediatas, por ejemplo, de dolores de cabeza, de malestares que tenemos, oraron por Naini, entonces sí es así como que respuestas En milagros inmediatas. increíbles, pero también en cosas que se pueden ver del día a día, ¿no? Porque cuando se hizo lo de lo de la escuela de verano, Sí. nosotros podíamos observar el comportamiento de De los los niños pequeños. con los que habían estado ustedes trabajando y niños que vienen también de allá, pero que eran niños que no habían estado trabajando todavía ustedes con ellos. Entonces la diferencia era increíble, No, y de increíble. hecho, sí, no, es abismal, no increíble, es abismal. Tú Sí. lo puedes ver, por ejemplo, en Rebeca, la hija de Ofelia. Es una niña que en todo momento está en lo que tiene que estar, ilumina así todo muy bonito. Y entonces a los niños, o sea, los niños pueden estarse matando y ella voltea y les dice, pídele a Jesús que cambie tu corazón. Ponte a iluminar. Y luego dicen, ya terminé, por la paleta, ¿no? Por el premio. Y les dice, no, no has terminado, mira, te falta iluminar esto, esto, esto y esto.
Entonces sí se ve la diferencia y el trabajo de los pequeños en todo momento. La verdad es que sí, la diferencia es abismal y sí es hermoso ver, te enamora cuando Jesús transforma esos corazones. Y bueno, otra anécdota es de Julia. Teníamos un pequeñito, Fabián. No, realmente Julia fue muy paciente, siempre le habló con mucho amor. Y ahora Fabián es el que reparte, es el que ayuda, participa. Hay una luz diferente en él. La presencia de Dios se siente en ellos. Y pues no podemos dejar de hablar acerca del trabajo que está realizando las Lupitas Las Lupitas de Casa de Misericordia, emprendedores, chicas emprendedoras sí. que Lupita Lara fue la que empezó, Lupita Hernández fue la que empieza con emprendedores a vender arándanos, ¿verdad? Un producto que está muy demandado porque tiene propiedades milagrosas, dicen, ¿no? No, y le damos la bienvenida ¿A Lupita? A Lupita. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Preséntate, Lupita, por favor. Bueno, yo soy Lupita Lara, servidora, o sea, estoy para servirles. Y es un placer poder estar aquí en la radio con ustedes. Tarde porque No te vengo preocupes. corriendo, pero no quería perdérmelo. No, Entonces, muchas sé que es gracias. una Gracias a ti. bendición. Angelito, ¿nos querías decir algo? Sí, hablando de Lupita Hernández, nada más para como agregarle, porque algunos dicen que nada más los estamos poniendo a vender, pero en realidad no es que los pongamos a vender, es un trasfondo muy, Platícanos el proyecto. es Angelito. completamente tanto de responsabilidad, disciplina, honestidad, son valores porque les estás encomendando un trabajo, algo que gracias a Dios fue una bendición porque nosotros, para ser honestos, empezamos con ofrenda de los niños como de 20 pesos, 25 pesos, ofrenda de maestros como de unos 150, pero hubo alguien que dijo, Tuvo una visión. yo sentí en el corazón que Dios me dijo, lo hacemos y donó, voluntariamente ofrendó, dio su ofrenda y gracias a Dios hemos visto la respuesta de Dios porque, como decimos, estamos viendo que los niños están cambiando. Entonces, les ha costado, a algunos de ellos les ha costado en honestidad, en otros en responsabilidad, otros en compromiso, pero es algo que gracias a Dios están viendo, porque no nada más es vender o ser parte de esto de los arándanos, que ya también hay otro tipo de dulces, de Platanitos, Hay gomitas, hay y bueno, platanitos. ahora sí, les dejo la palabra a Lupita para que les comparta Sí, para que nos su platiques, experiencia Lupita, del que ha sido trabajo, con- del trabajo que han estado haciendo ambas con este grupo de chicos que son chicos de 12, 13, 14, 15 y dicen que hasta de 17 años 20 han años. estado, ¿no? Ahí en emprendedores. La verdad, Lupita, la diferencia que nosotros que lo vemos de afuera podemos observar, pues es que ustedes han sido un instrumento poderoso en las manos de Dios para que estos chicos no solamente estén animados, ¿no? Sino que estén ahorita ya de verdad con todo el ánimo arriba para servir al Señor. Platícanos, Lupita. Precisamente es eso, o sea, es Dios, es un mover de Dios. Los muchachos, pues al principio cuando nosotros, antes de empezar emprendedores, pues eran muchachos que no estaban integrados, o sea, que a pesar de que trabajaban dentro de la iglesia, no se integraban. Ahora, con lo de las ventas, pues a ti cómo te va con las ventas, tú cómo los estás vendiendo, cómo los estás repartiendo. Entonces hay ya se formó una familia, ¿no? A veces es difícil, pues, comentar, o sea, los logros, pero lo vemos. Niños que eran bien penosos, o sea, que les costaba trabajo como jóvenes, pues se apartan, ¿no? O sea, porque pues ya empiezan a tener pues ciertas motivaciones o algo, o que ya me empezó a gustar mi compañerita o X, ¿no? Y ahorita se ven con una hermandad, o sea, padrísima, o sea, ha crecido. ¿De cuántos niños estamos hablando aproximadamente, Lupita? De 22, Son en el muchos. grupo de emprendedores, en el grupo tenemos 25 niños, pero en emprendedores iniciamos con 25. Ahorita de esos 25 tenemos 15 niños fieles, o sea que se han permanecido vendiendo semana con semana. Ellos mismos
hay un chico que me gustaría compartirles, que es Jared. Él empezó, o sea, no, yo no quiero estar en el grupo, ¿no? Éramos 14, él se integró, pero en la semana que se integró, o sea, y ya vendí una bolsa, y ya vendía otra, y ya vendí otra. Cuando llegó el momento, porque no solamente es el poder dar, ellos están sirviendo, están siendo fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Es algo Porque importante que les han enseñado. el- Yo me el- acuerdo que Lupita Hernández un día pasó al frente y decía que ellos habían juntado para dar su aportación a la renta, ¿no? Ajá, sí, Del sumando lugar. para multiplicar, sí, así es. Todos ellos están aportando sumando para multiplicar, eh, pero aparte les queda un ingreso a ellos. Ujú. Ellos reciben por sus ventas Un porcentaje. un porcentaje. Y con eso, o sea, cuando llegó Yaret y decía, ya vendí una bolsa, ya vendí otra, de repente en el mes había vendido 8 bolsas. Cuando recibe su dinero dice, ¿qué? ¿Todo esto es para mí? Entonces, el objetivo de esto es que ellos sean de verdad chicos emprendedores, chicos que no, o sea, no malgasten su dinero, están viendo que les está costando trabajo ganarlo, Claro. que ellos lo sepan invertir y hacer pues empresarios. Bueno, de hecho en la escuela, Lupita, o sea, muchas veces yo me acuerdo que les daban a veces un huevo para que ellos se tenían que ser responsables de ese huevo durante un lapso de tiempo, ¿no? Yo escuchaba que, por ejemplo, les daban un muñequito que le iban a tratar como bebé, ¿no? Donde ellos tenían que hacerse responsables, ¿no? Estamos hablando de una parte sexual, que lo hacían con esa intención, ¿no? Pero, por ejemplo, en la iglesia se retoma este punto para que ellos se sientan parte de un grupo, Sí, sí, para sí. que ellos se den cuenta que Dios va más allá de un proyecto, de decir, bueno, creces, haces tu carrera, trabajas, te casas, tu ministerio, te mueres. O sea, no estamos hablando de un plan así. Estamos hablando de algo más grande. De niños que los ven con la visión. Hace rato hablábamos y decíamos, son la iglesia del futuro, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de iglesias con empresarios que desde una temprana edad ya les estamos enseñando cómo poder armar una empresa. Platícanos, Lupita, esa parte. Pues es eso, o sea, enseñarlos a cómo, o sea, desde la presentación del producto, porque todo tiene un fondo, o sea, la presentación del producto, cómo tienen que prepararlo, cómo tienen que, o sea, al final de El cuentas, envasado, el envasado, la venta. el que hay que, o sea, hacerlo con higiene, Ujú. cómo tiene uno que proporcionar, o sea, lo que se vende, haz de cuenta, Ujú, ujú. La tiene un costo inversión. de 5 pesos, pero ver cuánto gastas en materia prima, cuánto es lo que tienes que diezmar, cuánto es lo que tienes que ofrendar, y cuánto es lo que te queda como porcentaje para volver a invertir. Entonces estamos hablando de no una empresa chiquita. Ahorita pues somos 14 emprendedores Claro. que están siendo fieles, o sea, y ya no me gusta, a lo mejor ya no me gusta los arándanos, ya no se me venden tanto. Ujú. Bueno, hay opción, vamos a meter otra cosa. Esto se me vendió muy bien. Entonces hay chicos que a la semana están vendiendo casi 400 paquetitos de Son Frutidemi. muchos, estamos Entonces, hablando de muchos. tenemos otra niña que es de las niñas más grandes, que se llama Jackie. Ella también empezó así, pues decía su mamá con pena, ¿no? O sea, no, es que yo no sé, ellos vienen de una familia de comerciantes, toda su familia ha sido comerciante. Ujú. Entonces decía, no, es que a mí no me gusta, o sea, lo del comercio no es lo mío, no me gusta. Entonces empezó a vender y todo. Ahorita ya tiene su línea de joyería, ya Wow. con la inversión de Frutidemi. O sea, empezó a vender, ya vendí una bolsita, ahora voy a vender 2. Entonces es enseñarlos a fijarse metas, a tener una meta y alcanzarla. Primero a corto plazo y después llevarla más. Y algo que cabe mencionar es que no es nada más de que todos queremos a que se vuelvan vendedores, sino que también tengan la visión de que puedan seguir estudiando, que se fijen sueños, que se fijen metas y que esos sueños los lleven a realizarlos. Y si los ponen en la mano de Dios, si se los ponen a Dios, pues mucho más bendecidos todavía van a estar, ¿no? Y queremos, como decía, ¿no? Formar jóvenes, niños íntegros desde ahorita para que cuando ya sean grandes pues puedan ser esos embajadores, esos ¿cómo se llaman? Apóstoles, discípulos. Hubo un tiempo antes de que el grupo que ahorita conformamos de Mi Kids, que ahorita gracias a Dios somos 12, de 12 a 15 maestros, algunos que nos están ayudando, que no se han comprometido al 100%, pero sabemos que Dios los tiene ahí, es por algo y en algún momento van a sentir el llamado o el compromiso. Pero
antes de que nos conformáramos nosotros, este grupo que ahorita estamos, había un grupo anterior en el que estuvimos orando, ayunando todos los lunes por casi 3-4 meses, por la gente que venía, por los niños que venían, porque Dios pusiera en nuestros corazones ese deseo de servir, que no fuera algo como se veía a lo mejor en su momento, como un relleno, como cubrir un área, ¿no? Sino que pudieran sentir el amor por los niños, el amor de Dios. Yo me imagino a Jesús, ¿no? Cuando los niños se acercaban y los apóstoles los hicieron a un lado, los querían hacer a un lado y les dijo, hey, ¿qué pasó, no? Déjenlos porque de ellos es el reino de los cielos. Y tú tienes la oportunidad de ser como un niño, porque en realidad eso es algo muy importante, que tú puedas ser como un niño y que permanezcas con esa inocencia, con esa integridad, hasta el día que Dios te llame a cuentas o hasta el día que Él regrese. Angelito, antes de que nos hagas la invitación a los maestros, piensa bien las palabras que vas a decir para que convenzas a la gente que está del otro lado. Sabemos que el que convence es Dios, ¿verdad? Pero que les sea revelado a los que están del otro lado del micrófono. Esthercita, ¿nos puedes proporcionar la dirección, Sí, por favor? nosotros somos Casa de Misericordia, una comunidad que ama, celebra y comparte a Jesucristo. Los estamos esperando en República Federal del Sur 23, muy cerca del Metro Peñón. ¿Los días lunes? Tenemos los días, domingo la reunión a las 11, los viernes a las 7, tenemos oración los viernes a las 6:30, los sábados a las 8 de la mañana, el sábado tenemos el grupo de conexión de los jóvenes a las 5 y los invitamos a que nos busquen en las redes sociales a través de www.casademi.org, en Facebook, también así como Casa de Emi, Radio Casa de Emi también a través de Facebook y bueno, todos los contactos que hemos mencionado, Tony LS, Julia Alvarado, Arelia Alvarado, Tana Jaramillo, Alfredo Godínez, Esther Ávila Izquierdo, pues estamos a sus órdenes, son bienvenidos. Ok, Angelito, tenemos 5 minutos. ¿Algún requisito en específico para formar parte del grupo de Demi Kids? Que sean guapos, que midan unos 55 porque si no ya no entraría. Bueno, antes de que Angelito concluya con este tema, queremos decirle que si hay alguna chica soltera del otro lado del micrófono, Angelito está soltero. 90, 80, 90. No, y aparte, es un varón de Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Ya con ese Digo, También Invitado no puede estar. algún chico que esté interesado, Ivonne también está soltera. disponible. Estamos en pro Que sean de que cristianos se y hagan no. nuevas familias en Cristo. Ese es nuestro propósito de la radio. Angelito, te damos el micrófono. Pues requisito principal yo creo es amar a Dios con todo tu corazón. Yo creo que cuando recibes el llamado de Dios a servir y andas buscando dónde servir, Dios mismo te va acomodando. Pero yo creo que lo más importante para trabajar en los niños es que puedas tener ese amor por Dios, porque es manifestárselo a los niños. Y yo creo que de ahí pues ya viene una serie de cláusulas pequeñas que yo creo que cuando amas a Dios pues lo llevas a cabo, pero en realidad yo creo que el amor que Dios te pone es lo más indispensable para poder servir, y no creo que nada más en los niños, en todas las áreas. Hoy nos toca a los Porque niños. Hoy nos toca a los niños, pero Programar a los niños. verdaderamente si tú sientes en tu corazón o dices yo no podría servir con los niños, créeme, la mayoría de los que estamos sirviendo en un momento sentimos eso. Yo no estoy capacitado para dar clases, yo no estoy capacitado para enseñar, yo no estoy preparado, créeme, verdaderamente el que capacita es Dios. Así es. ¿Recibes capacitación? Sí, está INSTE, está Trigo y Miel, están los devocionales que tienes día a día con Dios, tienes mucho de donde capacitarte, pero hay algo que debes de buscar, que es anhelar la presencia de Dios. Si tú no anhelas tener a Dios y poder estar con Él, Él no va a ser, va a ser un vaso que nada más va a sonar. Además que los pastores también han tenido mucho que ver en nuestro crecimiento, ¿no? Como Demi Kids. Ellos han estado al 100% siempre apoyando los proyectos que se tienen.
creo que hay muchas de nosotras que siempre están abiertas a enseñar a los que vienen como nuevos, ¿no? Como les decía, hay muchos que empezamos realmente muy empíricamente este proceso, pero que Dios realmente ha tenido la misericordia y hemos hallado gracia delante de Él y nos ha permitido poder trabajar con estos pequeños. Hermanos, de verdad, nunca está de menos una mano dentro del Ministerio de Niños. Es mucha la labor, a veces hay grupos que tienen 3 maestras, hay grupos que solamente tienen 2 y que aún así requieren como de 3 o 4 personas más. Y pues, Angelito, que se acerquen ¿con quién? ¿Contigo? Sí, pueden acercarse directamente con un servidor, Ángel Vázquez. También hay en los maestros, hay muchos maestros que han llegado porque se han acercado con los maestros de sus hijos. Y no se sientan Entonces, cohibidos porque estamos guapos, o sea, no. Eso lo hace Dios. Ya cuando están en Demi Kids se empiezan a transformar, se empiezan a siente. poner guapos. No, la verdad es que pueden acercarse aún con el pastor y él mismo nos hace llegar la solicitud. Y bueno, verdaderamente es algo, le agradecemos a Dios porque todas las personas que ya se han acercado, ahorita hay 2 prospectos que vamos a estar orando para que Amén. puedan ya Muchas unirse y saber en dónde puedan participar. Y así como los que están, verdaderamente gracias de parte de Dios, de parte de mí, de todos, porque sin ustedes no es Demi Kids, porque verdaderamente ustedes forman parte de Demi Kids. Cada uno de ustedes, podría nombrarlos a todos, pero se me borró el Dios los cassette, conoce. pero cada uno de ustedes, maestros, instructores, profetas, porque dentro de ustedes hay profetas, que dentro de ustedes hay grandes personas que Dios las usa en gran manera. Entonces, ustedes como maestros son llamados a algo muy especial también. Bueno, pues le damos las gracias sobre todo a Dios, porque Él es el que hace las cosas posibles. Nos despedimos, les deseamos una buena noche y que sean bendecidos. Estamos de Estamos fiesta. en Casa Demi. Si están, Estamos Celebrando 11 Estamos si años. están celebrando oyendo 11 esto años. ahorita, Así mañana es. los esperamos a las 11 de la Mañana, mañana. Sus a niños las 11 van a ser tener un recibidos. evento muy, muy especial. Padrísimo, Pónganse padrísimo. guapos porque va a haber entrevistas sorpresas. No sabemos la Bueno, no son sabemos sorpresas a quién le porque vaya a no sabemos tocar. a quién Y aquí, Le vaya a ¿y qué, tocar. y qué les Vamos a van a agarrar. preguntar? Así un como ahorita. personaje irá, Vamos se a escoger al acercará. más guapo para la tele, o sea que pónganse abusados. Sí, les damos las gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que dedicaron y que sean edificados en esta noche. Los esperamos el día de mañana en República Federal número Sur 23. Que Dios les bendiga.